esposa de Job lo miraba desde la entrada de la casa. Había sido testigo de su caída, el hombre fuerte, el padre orgulloso, el sabio respetado, ahora reducido a un cuerpo cubierto de llagas, sentado sobre cenizas como un mendigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella también había perdido a sus hijos, su hogar alegre, su seguridad. El dolor la desgarraba por dentro, pero ver a su esposo consumido por aquella enfermedad era una tortura aún mayor. Se acercó lentamente, con el rostro entre la tristeza y la desesperación. Durante un instante quiso abrazarlo, pero al ver su piel rota, su espíritu se quebró, y de su boca salió la amargura contenida. «¿Aún conservas tu integridad, Job?». Lo miró con rabia y llanto a la vez. «Maldice a tu Dios y muere». Las palabras resonaron como un trueno en medio del silencio. Era la voz de la desesperanza, la rendición absoluta. Job la miró con ternura dolorosa, como quien contempla un corazón derrotado, y respondió con voz débil pero firme: «Hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Ella guardó silencio, con los labios temblando, incapaz de responder. Job, aunque hecho polvo y heridas, aún sostenía la antorcha de su fe. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. «El gran Job ha caído». Comerciantes lo susurraban en los mercados, pastores lo contaban en los campos. Los viajeros que cruzaban el desierto hablaban del hombre más justo y próspero, ahora reducido a un espectro de dolor, sentado entre cenizas y cubierto de llagas. La fama de Job, que antes brillaba como una corona de honor, se convirtió en un lamento colectivo. Algunos lo miraban con compasión, otros con temor, pensando que debía haber cometido un pecado secreto para sufrir tan cruel destino. Al enterarse, 3 hombres, amigos de antaño, compañeros de consejo y respeto, decidieron venir a verlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Viajaron desde tierras lejanas, con el corazón cargado de tristeza, dispuestos a consolar a su hermano caído. Cuando lo vieron a lo lejos, no lo reconocieron. Su figura estaba tan deformada por el dolor y la enfermedad que rompieron en llanto. Rasgaron sus mantos, arrojaron polvo sobre sus cabezas y al llegar a su lado se sentaron en el suelo junto a él. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio, sin pronunciar una sola palabra, porque el sufrimiento de Job era demasiado grande para describirlo. El aire estaba cargado de un silencio sagrado, pero tarde o temprano, las palabras habrían de surgir, y con ellas una nueva prueba para el corazón de Job. Las estrellas pasaban sobre ellos, los días se sucedían, pero todo seguía igual. Job cubierto de llagas, los amigos impotentes, y el aire cargado de un dolor insoportable. Entonces, en la madrugada del 8º día, la voz de Job rompió aquel silencio eterno. Era una voz quebrada, ahogada en lágrimas, cargada de desesperación. «Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, un hombre ha venido al mundo, que la oscuridad lo cubra, que no lo recuerde el Altísimo, que jamás brille sobre él la luz». Job alzó su rostro al cielo, con el polvo pegado a sus heridas, y gritó: «¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué fui recibido sobre rodillas? Ahora reposaría en paz, lejos del dolor, junto a los reyes y consejeros de la tierra». Su lamento retumbó como un trueno apagado. Los amigos lo escuchaban con los ojos hundidos, incapaces de detener sus palabras, pues era el grito de un alma que se quebraba frente al misterio del sufrimiento. La maldición de Job no era contra Dios, sino contra el destino que lo había visto nacer para tanto dolor. Aún en el aire, como un eco imposible de apagar, sus amigos lo miraban en silencio. Cada uno cargaba en el rostro una mezcla de compasión y desconcierto. Se preguntaban: ¿cómo puede un hombre justo llegar a tal desgracia? ¿Acaso algo oculto habrá provocado la ira divina? Finalmente Elifaz, el más anciano de los 3, tomó aire profundamente y se inclinó hacia Job. Su voz fue suave al inicio, casi paternal,
pero en sus palabras se escondía un filo de juicio. Job, amigo mío, tú has enseñado a muchos, has fortalecido las manos débiles, has sostenido al que caía, pero ahora que te toca a ti, te impacientas, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu integridad tu esperanza? Elifaz hizo una pausa y su tono se volvió más grave. Recuérdalo, Job, ¿cuándo pereció un inocente? ¿Dónde fueron destruidos los rectos? Yo he visto que los que aran iniquidad y siembran maldad, eso mismo cosechan. Las palabras se clavaron como cuchillos en el alma de Job. El hombre que había venido a consolarlo insinuaba ahora que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. El silencio se quebró. La amistad se transformaba en un tribunal. Tras las palabras de Elifaz, el aire se tornó más pesado. Job, aún en silencio, levantó la mirada con ojos enrojecidos, pero antes de responder, Bildad se inclinó hacia él, con un tono más severo que el de su compañero. Job, ¿hasta cuándo hablarás así? Tus palabras son como un viento impetuoso. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él los entregó en el poder de su pecado. Pero si tú eres recto, clama al Todopoderoso, y quizás Él restaurará tu justicia. Cada sílaba golpeaba como una piedra. Job bajó la cabeza, pero antes de que pudiera contestar, Zofar, el más duro de los tres, levantó su voz como un látigo. Job, ojalá a Dios hablara ahora mismo contra ti. Él ve más allá de tus palabras y de tu lamento. Tu castigo es incluso menor de lo que mereces. El silencio posterior fue insoportable. Tres amigos que habían venido a consolar ahora se alzaban como acusadores. Job, con el rostro bañado en polvo y lágrimas, apretó los puños. Era el momento de responder. Job permaneció en silencio unos instantes. Dentro de su pecho, el dolor y la rabia se entremezclaban como un torbellino. Había perdido todo: riquezas, hijos, salud, y ahora también la comprensión de sus amigos. La soledad lo abrazaba como una sombra infinita. Finalmente, levantó la cabeza y con voz temblorosa pero ardiente, habló: «Basta ya. ¿Creéis acaso que me consoláis con palabras? Son como flechas que aumentan mi dolor». Su mirada recorrió a cada uno de ellos. «Yo soy inocente. ¿Qué crimen he cometido para sufrir así? Si quisiera defenderme, Él es más sabio que yo. Si apelara a un juicio, ¿quién me haría justicia?». Su voz se quebró, pero continuó con fuerza. «Los justos y los malvados sufren por igual. La vida no tiene sentido bajo este tormento. Quisiera que alguien intercediera por mí ante Dios, como un hombre intercede por su amigo». El silencio cayó sobre los cuatro. Las palabras de Job no eran solo defensa, eran un grito dirigido al cielo, un clamor por respuestas que ningún humano podía darle. Job bajó la mirada. Sus palabras habían salido como fuego, pero en su interior el frío de la duda aún lo quemaba. A ratos se aferraba a la esperanza de que algún día Dios respondería. En otros, la desesperación lo sumía en un abismo sin salida. «Aunque me mate, en Él esperaré», susurró, con lágrimas en los ojos. «Sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo». Sus amigos lo escucharon, pero lejos de conmoverse, endurecieron aún más sus corazones. Elifaz volvió a hablar, esta vez con un tono de reproche implacable. «¿De qué te sirve tanta palabrería, Job? ¿Acaso el hombre puede ser puro delante de Dios? Él ni confía en sus ángeles. ¿Cómo confiará en ti?». Bildad golpeó con mayor crudeza. «El mal es como una lámpara que se apaga. ¿No ves, Job, que tu luz se ha extinguido? Este es el destino de los que olvidan a Dios». Y Zofar, con la voz como un martillo: «Tu maldad es muy grande. ¿Acaso crees que puedes esconderte del Todopoderoso? Él ve todas tus iniquidades, y lo que sufres es poco en comparación con lo que mereces». Job apretó los dientes. Sus amigos ya no eran consuelo, sino verdugos. Job bajó el rostro y rompió en un llanto desgarrador. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca,
mezclándose con el polvo que cubría su piel herida. La desesperación lo ahogaba, pero poco a poco, como un fuego que se enciende en la oscuridad, reunió fuerzas. Se levantó tambaleante, miró a sus amigos con ojos ardientes y proclamó: «Yo sé que soy inocente, vuestras palabras son como cuchillos que desgarran al herido. ¿Acaso creen que al acusarme alivian mi dolor? No, solo aumentan mi tormento». Señaló al cielo con la mano temblorosa. «El Todopoderoso me ha herido, me ha quebrantado, me ha rodeado de tinieblas, pero aún así, aquí estoy de pie. Aunque no entiendo sus caminos, mi justicia permanece conmigo». El viento sopló entre ellos como si las palabras de Job retumbaran más allá de la tierra. Era un hombre quebrado en cuerpo y alma, pero aún mantenía una llama de fe y dignidad que nada ni nadie podía apagar. Hasta ese momento, 4 hombres habían llenado el aire con lamentos y acusaciones. Pero a un lado, en silencio, permanecía Eliú, el más joven de todos. Había escuchado cada palabra, conteniendo su enojo y su impaciencia por respeto a los mayores. Sin embargo, la indignación hervía dentro de él como un volcán a punto de estallar. Al ver que Job justificaba su inocencia y que sus amigos lo condenaban sin respuesta justa, Eliú no pudo soportarlo más. Se levantó de repente, con los ojos encendidos, y exclamó: «Basta ya, he callado por respeto, pero mi corazón arde como vino nuevo que revienta los odres. Ya no puedo contenerme». Todos lo miraron sorprendidos, pero Eliú continuó con voz firme: «Job, has dicho, soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. Pero yo te digo, Dios es mayor que el hombre. Él habla de muchas maneras, aunque el hombre no lo entienda». Se volvió hacia los 3 amigos, señalándolos con desprecio: «Y ustedes que se dicen sabios, no han sabido responderle. Han condenado sin pruebas, han herido en vez de sanar». El silencio cayó sobre todos. El joven, con su espíritu ardiente, estaba a punto de traer un nuevo giro a la conversación. Eliú respiró hondo, y su voz se alzó como un río impetuoso que no podía detenerse. «Escuchadme todos, el Todopoderoso no es injusto. Él es poderoso en fuerza y sabiduría, pero también es justo en todos sus caminos. Él no desprecia al inocente ni deja impune al malvado». El joven levantó la mano hacia el cielo. «Mira, Job, Dios habla en sueños, en visiones, en tormentas y en susurros. Él advierte al hombre, lo disciplina, lo salva del sepulcro. El dolor que sufres puede ser un misterio, pero no es sin propósito». Sus ojos brillaban con fervor. «Dios es grande, más allá de lo que entendemos. Él manda la lluvia sobre los campos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Él extiende las nubes, enciende el relámpago y guía al trueno con su voz majestuosa. Mira los cielos, Job, son testimonio de que el Creador está por encima de todo». El aire se volvió denso, como si la misma naturaleza respondiera al ardor de Eliú. Nubes oscuras comenzaron a reunirse en el horizonte, y un murmullo de viento se alzó entre las piedras. Eliú dio un último grito: «El Todopoderoso se acerca en la tormenta. Su voz hablará desde el torbellino, y nadie podrá callarlo». Un relámpago desgarró los cielos. El trueno rugió con furia. La tierra entera parecía anunciar la llegada de aquel a quien todos habían esperado en silencio. El cielo rugió como un león desatado. La tormenta se levantó con furia, y un torbellino descendió sobre ellos, envolviendo el aire con rayos y estruendos. Job y sus amigos cayeron al suelo, temblando de terror. El viento azotaba como cuchillas, y la voz del Eterno retumbó desde el torbellino con una fuerza imposible de describir. «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Álzate como un hombre, Job. Yo te preguntaré, y tú me responderás». La tierra entera se estremeció. Los ojos de Job se llenaron de lágrimas. La grandeza de aquel que hablaba era insoportable. La voz continuó como un océano infinito: «¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo,
si sabes tanto? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando irrumpía con fuerza como un niño recién nacido? ¿Acaso has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has caminado en las profundidades del abismo? Cada palabra era como un trueno que desgarraba su alma. Job entendió en ese instante que ante el Creador, su sabiduría y sus quejas eran como polvo arrastrado por el viento. El torbellino se intensificó, y la voz del Altísimo resonó aún más fuerte, dispuesto a revelar misterios que ningún hombre puede contener. El torbellino rugió aún más, y la voz de Dios resonó con un eco que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Mira las maravillas de mi creación, Job. ¿Acaso puedes tú domar al Behemoth, bestia poderosa que hice junto a ti, cuyos huesos son como barras de bronce y cuya fuerza desafía a los hombres? Has puesto un anzuelo en las fauces del Leviatán, ese monstruo del mar que exhala humo y fuego, y ante cuya mirada los valientes tiemblan. Job temblaba mientras los cielos parecían pintar imágenes vivientes de aquellas criaturas colosales. La voz continuó. ¿Quién dio al caballo su fuerza y lo vistió con crines ondeantes? ¿Quién enseñó al águila a remontarse hasta las alturas y poner su nido en las cumbres? ¿Acaso es tuya la voz del trueno, o es tuyo el relámpago que rasga el cielo? Cada pregunta era un golpe que aplastaba el orgullo humano. Era claro, la sabiduría y el poder de Dios estaban más allá de todo entendimiento. El torbellino se fue calmando poco a poco, pero la voz del Altísimo selló su enseñanza. Siéntete ahora, Job, y respóndeme, ¿podrá el hombre contender con el Todopoderoso? Las palabras colgaron en el aire como un peso insoportable. Job, humillado, entendió que ya no tenía nada más que decir, salvo un suspiro de arrepentimiento. El silencio se extendió tras la voz del Altísimo. La tormenta se disipó poco a poco, y el torbellino quedó en calma. Job, con el rostro en tierra y el corazón quebrantado, habló con voz temblorosa: Señor, yo sé que todo lo puedes, y que ninguno de tus propósitos puede ser estorbado. Antes te conocía solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza. Las lágrimas surcaban sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de reverencia. Entonces, la voz de Dios volvió, esta vez suave como un viento fresco. Has hablado rectamente de mí, Job, y aunque sufriste, tu fe no se extinguió. La luz del cielo descendió sobre él, sus heridas fueron sanadas, su corazón renovado, y su espíritu se levantó con fuerza nueva. Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido: rebaños, tierras, riquezas y honor. Sus amigos se maravillaron, y su familia se multiplicó en alegría y bendición. La casa de Job resonó de nuevo con risas, música y el bullicio de hijos y nietos. El hombre que había sido probado como el oro, ahora brillaba como testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Y así, Job vivió largos días en paz, rodeado de prosperidad y amor, sabiendo que el Altísimo había escrito su historia con gloria. El sufrimiento lo había quebrado, pero la fe lo elevó. Job quedó como ejemplo de que, aun en la más oscura tormenta, la esperanza en Dios jamás será avergonzada.